En el siguiente documental se harán menciones de los diferentes temas que se nos proporcionaron por el maestro, los cuales vienen siendo de guerras o movimientos liberales de algunos países, en el cual vamos a mencionar los aspectos más importantes de este y cómo fue que cada uno se desarrolló cuando sucedió la guerra o sus movimientos de cada uno. La Guerra de Corea 1950-1953 fue un conflicto armado que tuvo lugar en la península coreana y dividió al país de su forma permanente en Corea del Norte y Corea del Sur. Este hecho ocurrió en los años de 1950 y 1953. Fue el primer conflicto armado de la Guerra Fría entre Estados Unidos y la Unión Soviética, causando apresión en todo el mundo, pues hubo un riesgo inminente de una guerra nuclear en función de implicaciones directas entre las dos potencias militares de la época. Su objetivo principal era unificar el territorio bajo la bandera comunista. Los 6 principales protagonistas del conflicto de Corea fueron Kim Jong-un, líder de Corea del Norte, Moon Jae-in, presidente de Corea del Sur, Xi Jinping, presidente de China, Shinzo Abe, presidente de Japón. Revolución Cubana 1953 fue la única que triunfó y cambió las bases económicas y sociales, expulsando al imperialismo que la mantenía en el atraso y la miseria para las grandes mayorías, expropiando a los grandes monopolios y capitalistas. La revolución puso fin a la dictadura de Fulgencio Batista, que había llegado al poder el 10 de marzo de 1952, encabezando un golpe conocido como el Madrugazo. Por su profundidad, la Revolución Cubana se convirtió en el mayor símbolo de la lucha de todos los pueblos latinoamericanos y aún más allá de nuestro continente, por lo que ya la seguiremos defendiendo incondicionalmente contra cualquier agresión imperialista. Uno de los principales personajes de la Revolución Cubana fueron Che Guevara, Raúl Castro, Frank París, Camilo Cienfuegos, Juan Almeida, Juan Manuel Márquez, Huber Mato, Abel Santamaría. La Guerra de Vietnam fue un conflicto entre Vietnam del Sur y Vietnam del Norte, que se dio entre los años 1955 y 1975, y que a raíz de la intervención de cerca de 40 países se convirtió en un conflicto internacional, uno de los más recordados del periodo de la Guerra Fría. Vietnam había sido colonia francesa hasta el final de la Segunda Guerra Mundial, momento en el que aprovechó el reordenamiento mundial para declarar su independencia junto a otros países de la zona como Laos y Camboya. Una de sus principales consecuencias fue que además participaron muchos países como lo de China, Australia, España, Tailandia, Corea y Filipinas del lado del Vietnam del Sur. Dejó cerca de 5,7 millones de víctimas. La Guerra de Afganistán de 1978-1992. El conflicto comenzó en 1978 cuando tuvo lugar la Revolución de Saur, que hizo de Afganistán un estado socialista gobernado por el Partido Democrático Popular de Afganistán. Un año después, el Consejo Revolucionario solicitó la intervención militar de la Unión Soviética. Fue entonces cuando el gobierno de Estados Unidos inició la Operación Ciclón, en el contexto de la Guerra Fría, suministrando armas y un amplio funcionamiento de rebeldes islámicos muyahidíes. Después de más de 9 años de guerra, los soviéticos se retiraban en 1989 después de la firma de los Acuerdos de Ginebra entre Pakistán y la República Dominicana de Afganistán. El conflicto entre India y Pakistán fue uno que tiene su origen en la independencia de estos países en 1947.
El conflicto perdura desde hace más de 70 años, cuando tras la división de India británica en 1947 en dos estados, Pakistán y la India, el Maratha que regía Cachemira decidió que ese territorio de mayoría musulmana pasara a formar parte de la India, lo que originó el primer choque armado entre las dos naciones. El 1 de enero de 1949, la ONU trazó una línea de armisticio bajo su vigilancia y dividió el territorio de Cachemira en dos sectores a la espera de un referéndum que establecería una solución definitiva. Movimiento de Liberación Nacional en África de 1917-1939. A finales del siglo XIX, las potencias europeas conquistaron gran parte del territorio de Asia y África y los convirtieron en colonias. La evolución histórica diferencia de África condiciona en su parte norte, manifestándose en luchas anticolonial más activas, como las ocurridas en Egipto, Liberia y Marruecos, pues esta zona había alcanzado en 1917 un mayor desarrollo que África. En esta última también se evidenció la resistencia anticolonial con diversos grupos de desarrollo mediante la potenciación de formas, participación en los gobiernos y colonias en movimientos religiosos. Movimientos de liberación en Asia. Los ideales revolucionarios e independistas lograron llegar hasta el Medio Oriente, donde una gran cantidad considerable de colonias planearon lograr su independencia y abandonar viejos sistemas feudales y las grandes potencias que los dominaban. El proceso de independencia en general que se dio en Asia fue muy distinto al que ocurrió en África. Asia sufrió de un desarrollo independentista un poco más violento y difícil, que podía reflejarse, por ejemplo, en los procesos de independencia de Palestina, donde la inconformidad de los pobladores y la representación de su territorio los llevaba a sostener una guerra durante mucho tiempo. Movimiento de liberación en Palestina. Pese a la injusticia histórica que se cometió contra el pueblo árabe palestino, que fue desplazando y privando de derecho a libre determinación como resultado de la aprobación en la resolución 181 de la Asamblea General de 1947, por lo cual se dividió a Palestina en un estado árabe y un estado judío. Esa resolución que sigue, no obstante, disponiendo que la legitimidad internacional depende de que se garantice al pueblo árabe palestino el derecho a la soberanía y a la independencia nacional.